todos tenemos heridas, inevitablemente van a salir en nuestras relaciones. Lo que cambia de una relación sana a una relación que de pronto es muy caótica es cómo se procesan y se manejan esas heridas. Acabo de terminar de hablar con Ángela Bustos, que la pueden encontrar en Instagram como @AngelaBpsicóloga. Fue una conversación espectacular. Yo sé que yo siempre digo lo mismo, pero es que las invitadas que he tenido hasta ahora, o sea, son una maravilla. Es una cosa que siento que aprendo demasiado de ellas. Y Ángela, de verdad, bueno, la conocí porque hicimos un live sobre la vulnerabilidad hace un tiempo. Y me gustó tanto conversar con ella que la contacté para poder hablar sobre este tema específico esta semana en donde hemos estado trabajando el ego. Ella es psicóloga, psicoterapeuta, ella da talleres, hace también sesiones individuales de terapia y de verdad que su manera de comunicar su conocimiento es completamente didáctica, clara y eso fue lo que tuvimos en esta conversación en donde yo estaba así. O sea, sentí que aprendí muchísimo y me llevé un montón de conocimientos, herramientas sobre cómo manejar el ego, sobre todo en relaciones, no solamente de pareja, sino también relaciones en general, amigos, familiares, personas cercanas y bueno, y también la pareja. Les dejo con esta conversación, tomen papel, lápiz y hagan anotaciones porque de verdad que cada cosa que Ángela comparte en esta conversación tiene un valor enorme y los va a ayudar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hola Ángela, bienvenida. Hola Andrés, ¿cómo estás? Qué ¿Todo rico estar en bien? este espacio. Sí, mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Me encanta tenerte. Bueno, ya te comentaba que me encanta muchísimo todo lo que estás haciendo con tu cuenta, con compartiendo tus conocimientos desde tu experiencia, no solamente en los estudios, sino en tus prácticas individuales en terapia y en tus talleres. Y me parece maravilloso que estés aquí y que nos puedas compartir y yo poder aprender de ti. A mí me encanta este espacio porque yo me aprovecho y aprendo de todo. Súper chévere, ¿no? Muchas gracias a ti por tenerme en cuenta, tu proyecto me encanta y gracias por permitirme participar en esta conversación contigo. Qué lindo. Mira, bueno, está para poner a las personas en contexto, nosotros estamos trabajando durante toda esta semana, hemos estado trabajando el tema del ego, un poco para entender qué significa el ego, cuáles son sus características, cuál es su función, porque una de las cosas que he estado como promoviendo es también el no rechazar el ego, porque al final el ego es parte de nosotros, esos pensamientos están allí y más bien desde la aceptación podemos es entender, bueno, escuchar qué es lo que nos está diciendo y entender que nosotros podemos separarnos de eso e incluso tomar decisiones diferentes. Y yo sé que uno de los temas que a ti te gusta mucho, por lo que veo que compartes, es el tema de las relaciones de pareja. Y quería como, bueno, hablar del ego en general, pero también enfocarle un poquito a cómo lidiar con esos pensamientos a la hora de relacionarnos con otras personas. Bueno, yo siento que una parte importante del ego es, o siento que a mí me ayuda mucho como poderlo entender desde este lugar y es entender como una parte que está sufriendo, que donde están como todas esas heridas y muchas de las heridas emocionales que nosotros tenemos, curiosamente, pues vienen de las relaciones, ¿no? Ya sea porque fuimos de pronto desatendidos o ignorados o rechazados, o sea, hay muchas heridas que se pueden, digamos, como que relacionar y las podemos encontrar en ese espacio de nuestras relaciones. Cuando nos relacionamos con otras personas, sale, o sea, es inevitable. Siempre van a salir y pueden llegar juicios o pensamientos o miedos. Sin embargo, siento que el entenderlo como una parte, no como una parte mala o como una parte dañada, como no, pues tenemos que quitarlo, eliminarlo, sino al contrario, es como una parte, yo siento que es una parte que sufre. Y lo que tú mencionaste, ¿no? Tiene una función. Muchas veces la función es de no volver a sufrir, ¿sí?
Por ejemplo, es como si yo tengo una herida en la confianza, entonces siento mucha desconfianza hacia los demás, o puedo ser muy suspicaz, o controladora, o bueno, celosa, compulsiva un poco, puede entrar como en esta área. Y la función de ese tipo de conductas, de pensamientos, de emociones, puede ser evitarme una traición nueva, por ejemplo, o evitarme un sufrimiento igual o parecido al que viví. Lo curioso es que termina pasando exactamente lo contrario. Y entre más hago esas cosas, pues más sufro, más me desconecto de los demás, ¿no? Entonces, siento que entender el ego como una parte que sufre ayuda mucho también, como a ser más compasivos con nosotros mismos, ¿no? En lugar de intentar quitar o eliminar esos pensamientos, pueden ser, o esas conductas o esas emociones. Y me encanta que lo coloques así porque estoy totalmente de acuerdo y yo creo que el ego de alguna manera busca esa partecita de nosotros que creció con nosotros y que fue como escuchando voces de otras personas que nos iban criando, que estuvieron alrededor de nosotros a medida que íbamos creciendo. Fue también teniendo sus propias interpretaciones de lo que era la realidad en ese momento, no solamente de lo que otras personas nos decían, sino quizás incluso de lo que personas que tenían una influencia importante en nosotros nos dejaron de decir en algún momento. Y nosotros interpretamos como que eso era una falta de algo. Y son muchos mensajes que de alguna forma vamos como almacenando allí y que a la hora de, bueno, nosotros ya hacernos adultos y estar viviendo nuestras relaciones, viviendo nuestra, no solamente con otras personas, con nosotros y con el mundo en general, con nuestra realidad, esos mensajes siguen estando allí, esas interpretaciones siguen estando allí y si no nos separamos de ellas, es como si pensáramos que son completamente verdad. Y si dijéramos, sí, esto es 100% cierto, no me lo cuestiono. Y no solo es que es cierto, sino que soy yo. Es como que los vemos como parte de la identidad, ¿no? Como esos pensamientos soy yo y esos pensamientos me definen. Y si yo lo pienso es porque así es. Y yo siento que esa vocecita de alguna manera como que está tratando, a mí me gusta verlo como que está tratando de protegernos, ¿sabes? Como de nos quiere mantener en lo que ya conoce, en lo que es familiar, en lo que se le hace conocido, en proteger ese dolor, ese sufrimiento, me encanta como lo Sí. colocaste, es como, déjame proteger, entonces te voy a evitar, voy a hacer que tú pienses que necesitas evitar este contacto con esta persona o evitar esta situación o evitar este crecimiento, porque muchas veces nos limita, para que no sufras, para que no vuelvas a pasar por eso, para evitar esto. Y entonces, claro, es como una intención muy noble del ego y al mismo tiempo nos está como limitando. Entonces, si no nos separamos de él, nos termina eso, como bajando nuestro potencial. Y digamos, siento que algo muy importante, sobre todo en las relaciones, es observar esas partes nuestras, porque muchas veces las actuamos y no nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, en las relaciones de pareja, pero también en las relaciones familiares o con amigos cercanos, podemos tener la experiencia de ponerle al otro cosas que son nuestras, ¿sí? Cosas que no son del otro, cosas que son nuestras suposiciones o nuestros miedos o nuestros juicios también. Entonces, por ejemplo, se me viene a la mente como algo que puede ser frecuente y es em, que tu pareja de pronto no esté disponible para ti cuando tú lo necesitas porque está ocupado, está haciendo sus cosas o está en sus rollos y tu interpretación o nuestra interpretación de esa situación puede ser como me quiere ignorar, me quiere hacer daño o sí, tiene una intención mal, ¿no? O sea, como que ponerle al otro esas intenciones de maldad, esas intenciones de me quieren hacer daño, de me quieren lastimar. Y ahí es cuando se activa una vieja herida, digamos. Eso de repente a veces no corresponde al presente, sino más al pasado. Y ahí es cuando se van activando esas heridas y si no lo vemos, si no somos conscientes de ello, pues puede ser que terminemos peleando, discutiendo con nuestra pareja, digamos, de una forma es como si estuviéramos en el presente actuando y respondiendo a algo del pasado. Total. Entonces se siente como desfasado, ¿no? Es como tener estas experiencias de,
pelear por cosas que uno dice, bueno, pero parecen como insignificantes, o sea, que hace que eso genere como una gran pelea, una gran discusión, es muchas veces por eso, porque los detalles como que pueden parecer insignificantes, como decir, bueno, es que mi pareja no me respondió el mensaje o la llamada o lo que sea, que puede parecer algo pues cotidiano, ¿no? Normal, te despierta o nos puede despertar esas viejas heridas y ahí es cuando nos comenzamos a enrollar. Entonces, si no lo vemos, puede ser que cuando llegue mi pareja, pues yo lo primero que haga es reaccionar de forma agresiva o impulsiva y generando una gran pelea o una gran discusión que de repente pues debilita más los vínculos y no ayuda tanto, ¿no? No sé, eso es lo que surge en mí ahorita. Totalmente. Y esa visión del pasado y del presente me ayuda muchísimo a visualizarlo. Yo no lo había visto así. Y es verdad, es que estás colocando etiquetas del momento presente, estás colocando etiquetas que están basadas en una historia, una experiencia de vida, en la manera como interpretaste tu realidad en algún punto, en lo que te afectó genuinamente en algún punto. Y de alguna forma, como que esa parte quizás no concientizada hace que automáticamente vayas y le coloques esto, entonces es esto, es lo mismo. Y me encantó esa metáfora, o sea, no metáfora, sino ese tema de sí, o sea, al final estoy trayendo una herida del pasado a que etiquete mi presente y que a lo mejor no tiene nada que ver. Claro, es que ese es como el rollo de las heridas, es que se ponen como unos lentes, ¿no? Es como vemos todo a través de ellas y perdemos una habilidad que es muy importante y que nos conecta con el bienestar emocional y es la habilidad para diferenciar cuándo está pasando algo y cuándo no. Claro, o sea, puede ser que mi Magia, me pareja gusta me esté... Exacto. eso, es así como magia. Exacto, o sea, porque es bueno, puede ser que mi pareja sí me esté ignorando, o de pronto pasa a veces si yo estoy saliendo con alguien, ¿sí? Y bueno, como en estas primeras citas o en estas primeras experiencias de conocer a la otra persona, puede ser, por ejemplo, pasa frecuentemente, ¿no? Como el que me dejen en visto o que no me respondan. Entonces, ese hecho digamos que a ti te puede despertar una reacción y a mí me puede despertar una reacción diferente. Y esa reacción va a depender de nuestra historia de relaciones, de la forma en cómo nos hemos relacionado con los demás. Para mí puede despertar ese hecho, digamos, como una herida, puede ser de abandono o de sentirme ignorada o de sentirme que no me tienen en cuenta. Y entonces si yo reacciono impulsivamente a eso, puede ser que pelee, haga reclamos y de repente la otra persona no tenía la intención de ignorarme. Sí, es lo que te decía, estaba ocupada, estaba en sus cosas y entonces de repente no era una reacción apropiada al contexto y a la situación. Es algo que se siente que no pertenece al momento presente. Sin embargo, eso no significa que nos vamos a ir al otro lado, ¿no? Que es como el lado de la idealización, de decir, no, pues es que nadie me ignora, o todos quieren estar cerca mío, lo que sea. Y eso puede ser que no sea cierto, o sea, puede ser que ese mismo hecho, decir, bueno, esta persona como que yo le escribo y no me contesta, y lo intento y como que me intento acercar a esa persona y no, entonces puede ser que efectivamente esa persona me esté rechazando, no quiere acercarse a mí, ¿sí? Sin embargo, cuando lo separamos de nuestras heridas, podemos separar que ese evento es un evento diferente, es un evento distinto a los anteriores y que no se conecta con nuestro valor como persona. Es decir, alguien me puede rechazar, no se puede acercar a mí, está bien, pero eso no me hace menos a mí o menos valiosa. Las heridas a veces están muy pegadas con lo que tú decías, ¿no? Como la identidad. Como decir, si alguien se aleja o me rechaza, yo soy menos valioso o soy menos importante. Y entonces ahí es cuando se comienza a activar toda esa información que viene del pasado. Claro, claro. Y eso del el valor como persona, cuando atamos lo que el otro hace o deja de hacer, o el significado que le damos a eso, a nuestro valor como persona, allí también está como esa mezcla, ¿no? Y creo que Sí, es una manera de identificar eso que dices, que el identificar cuando estoy viendo esta situación desde la mezcla de la herida con la situación es quizás evaluar, y una pregunta que se me ocurre es evaluar, ok,
estoy sintiendo que el hecho de que esto esté pasando me está restando valor. Estoy sintiendo que de alguna forma soy menos o valgo menos porque esto esté pasando. Y cuando la respuesta sea sí, es un poco evaluar, ir más allá. Ok, entonces, ¿cómo me separo de eso? ¿Cómo evalúo esta situación de alguna forma como una situación aislada y la trato de ver dentro de lo posible objetivamente? Y a pesar de que, bueno, veo cómo veo en teoría cómo eso puede funcionar, no sé si tienes, Ángel, algunas prácticas o algunas cosas que nos puedan ayudar en el día a día cuando eso pase. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos preguntarnos? ¿Cómo podemos hacer para entender si lo que estamos viviendo lo estamos viviendo desde la herida o lo estamos viviendo separados de la herida y objetivamente, ¿no? ¿Cómo Ujú. es esa parte? Mira que justamente estaba revisando un material acorde a ese tema y bueno, hay muchas prácticas, de hecho como el enfoque terapéutico también, como en las sesiones y demás, invita muchísimo a la conciencia plena. Lo que muchas personas pueden escuchar como mindfulness es una práctica y la práctica pues es de conciencia plena, que lo podemos hacer, digamos, algunas personas meditan demás, pero no es necesario, o sea, no es la única forma en que se puede aplicar mindfulness, sino es más bien, bueno, yo cómo me doy cuenta de lo que estoy haciendo en el momento presente, básicamente, ¿no? Entonces, es un reto, es muy retador porque la cuestión es que cuando nuestras viejas heridas se activan, podemos caer en conductas muy impulsivas que van muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de nosotros podemos tener esa experiencia, ¿no? Como de discutir con nuestra pareja y darnos cuenta después, ¿no? Como decir, bueno, pero, o sea, armamos como toda una pelea, peleamos 2 días enteros por cosa que uno dice, bueno, pero de repente, ¿por qué? No sé, porque dejó la toalla tirada en el baño, entonces uno dice, bueno, pero ese pequeño detalle como que no corresponde a la magnitud de la pelea, de la discusión. Entonces, siento que es importante observar primero lo que te digo es todo un reto, ¿no? Porque es que cuando uno está ahí en la situación, observarse es muy difícil y uno se engancha en actuar más rápido, actúa más rápido de lo que observa o de lo que podemos pensar y reflexionar. Entonces, eso tiene un sentido y es que las viejas heridas activan nuestro sistema nervioso y entran, digamos, como en, normalmente ahorita podríamos decir que estamos conectados más con nuestra habilidad pensante, digamos, de reflexionar, que nos permite reflexionar, observar y sentirnos tranquilos. Sin embargo, cuando se activan las heridas, se activa todo un modo de respuestas defensivas, de ataque o de salir corriendo o de sentirnos como colapsados emocionalmente, también puede ser. Y ahí es como que nuestra capacidad de pensar y de reflexionar se ha ido, se fue. Entonces, por eso es que es tan difícil parar eso. Y no se hace a través del pensamiento. Usualmente muchas personas intentan pensar en ese momento. Y yo creo que si nosotros hemos tenido esa experiencia de estar invadidos emocionalmente, de estar peleando ahí con nuestra pareja, o sea, en el momento donde nuestra herida está ahí presente, y intentamos pensar, es mucho más fácil caer en juicios, caer en críticas, incluso caer como en interpretaciones de la otra persona que lo que hacen es empeorar la cosa, ¿no? Como es que es malo, es que me quiere hacer daño y uno comienza como a tener una capacidad casi de detective como para agregarle más leña al fuego, ¿no? Es como decir, ay, es que me hizo esto y esto otro que me hizo hace 2 días, no, eso fue fijo porque me quería hacer daño, me quería ignorar y uno empieza ahí a armar toda una teoría de conspiración. Entonces, por eso el pensamiento no es una vía de acceso en ese momento. Hay otras vías de acceso, unas a través de los sentidos. Y a través de los sentidos puede ser simplemente permítete un momento para observar el lugar en el que estás, para orientarte en el lugar y en la situación. Exacto, es como aterrizar nuevamente, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Sí? Es un reto, digamos, es todo un reto y en sesiones y en terapia pues nos toma todo un tiempo poder desarrollar esa habilidad porque es una habilidad, digamos, la habilidad de observar,
de parar un momento antes de estar actuando a la loca. Entonces, bueno, vamos a parar y observar qué es lo que estoy haciendo. Ya llegado a ese punto, otra parte importante es como si te preguntaras a ti mismo, bueno, esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, ¿es acorde a la situación? ¿Es acorde a la persona, la relación que yo tengo con esta persona? ¿Es acorde al momento? ¿O se siente como que no? O sea, cuando lo que te decía, como que una respuesta de una pelea muy grande por un detalle muy chiquito, ahí podemos comenzar a observar que esa respuesta no corresponde al momento presente, no es una respuesta Magnitud como... con la situación. Exacto. Tenemos como magnitud, si la magnitud está aquí y la situación está como aquí, o lo que detonó está acá, quizás podría ser factible decir que, bueno, déjame cuestionarme a ver por qué esto detonó esta magnitud, quizás hay otras cosas más allá de mi interpretación, de mi herida, de mi proceso interno, que en este momento no estoy viendo, sino que vi solamente esto, que detonó hasta aquí, ¿no? Me imagino que también está como esa parte de, ya va, si detonó hasta aquí, también es como validar la emoción, ¿no? Porque si esto lo estoy sintiendo, tiene una razón de ser, que no necesariamente quiere decir que sea una verdad. Y quiero Exacto. como esa distinción entre verdad y causa. O sea, hay algo que está causando esa emoción que viene desde adentro y que de alguna forma lo está generando, ya sea, normalmente es un pensamiento lo que genera esa emoción, el pensamiento lo veamos o no. Entonces yo me imagino también que, claro, si hay un pensamiento allí que es una creencia que tenemos sobre nosotros mismos o sobre la realidad, sobre el entorno, que nos hace como generar esa magnitud a partir de algo chiquitito, es porque eso chiquitito está detonando ese pensamiento, pero porque hay una cantidad de ramitas allí vinculadas a eso chiquitito o que vienen de ese pensamiento que está muy arraigado, quizás. Entonces, es como entender, yo creo que en la medida de mi experiencia, por ejemplo, en la medida en que más trabajas, y por eso es que yo adoro el proceso de terapia, porque yo siento que es como lo máximo. Mientras más trabajas, el darle palabras a esos pensamientos, el identificarlos, el entender cuáles son esos pensamientos que más están detonando cosas en ti internamente, es como que en el momento en el que sale la emoción, que es una magnitud, tienes más herramientas y más conocimiento sobre ti para entender, puede ser esta idea o este pensamiento, esta interpretación, lo que me está haciendo que esta emoción, y además es válida porque viene de ese pensamiento, entonces tiene una razón de ser, es válido lo que estoy sintiendo, a pesar de que no necesariamente sea acorde a la situación y yo no tenga que conscientemente tomar la decisión de ir detrás de esta emoción y decir, sí, porque yo lo siento, entonces es la verdad absoluta y yo me voy a llevar a todo el mundo por el medio y voy a gritar. No, pero que es válida, pero yo puedo tomar una decisión diferente porque no quiero que este pensamiento sea el que dicte mi manera de ver el mundo. Exacto, y es como una práctica que también ayuda mucho a diferenciar, es el poder, digamos, diferenciar cómo puedes sentir algo y actuar, son dos cosas distintas. Entonces, incluso el separar las cosas como, bueno, una cosa son los pensamientos, otra cosa son las sensaciones físicas, otra cosa son las emociones y otra cosa son las acciones. Y claro, o sea, la idea, digamos que como de la coherencia y de la armonía es cuando estas cosas van armónicamente. Entonces, yo siento algo, tengo una emoción, por ejemplo, de rabia y puedo actuar acorde a esa emoción en el momento presente, en el contexto de la situación. Sí, pero entonces yo te decía, bueno, cuando se activan las viejas heridas, que es como la activación del trauma, es lo que tú decías es cierto, o sea, el sentir es válido, porque muchas personas comienzan a pelear cuando sobre todo, por ejemplo, algunas personas son muy irritables o tienen mucha reactividad emocional, entonces pequeñas cosas o pequeños detalles generan grandes explosiones de ira, ¿no?
Y entonces comienzan a pelear con ellos mismos como malos, como yo soy malo, porque cómo me voy a enojar porque mi pareja no me llamó. Entonces después cuando se sientan como a reflexionar sobre eso, lo que terminan es juzgándose y criticándose. Y la cuestión es, bueno, no, o sea, claro, la reacción de explosión de ira no corresponde al detalle de que tu pareja pues no se le escapó llamarte, lo que sea, no corresponde porque es una explosión muy grande, es una ira muy grande que no corresponde a ese momento, sin embargo, sí corresponde a un momento, generalmente corresponde al pasado. Digamos, el trauma es como si nos quedáramos atorados en tiempos pasados. Entonces no tenemos una sensación de avance, sino una sensación de estar repitiendo lo mismo, difícil, doloroso, una y otra vez. Entonces, generalmente, digamos, el trauma en las relaciones conecta con abandono, con el no haber sido escuchado, con el recibir muchas críticas o juicios también. Eso igual ya depende de cada historia, ¿no? La cuestión es cuando yo puedo observar eso, puedo notar, bueno, mi reacción emocional no es de este tiempo, no es de este momento. ¿A qué momento pertenece? Entonces, otra práctica también importante es, como muchas de nuestras heridas vienen de relaciones, generalmente experiencias tempranas, en etapas muy primarias del desarrollo, em, una práctica importante es como, bueno, mi parte adulta es la parte que se conecta con el presente. Cuando entro en estas experiencias de ataques de ira, de agresiones, de donde me siento como dominado por mis impulsos, la parte del momento presente, que es la parte adulta, que correspondería al funcionamiento pensante, la parte que puede reflexionar, que puede pensar, que puede tomar decisiones, se ha ido. Y llega otra parte, y generalmente llegan partes más primarias del desarrollo. Una parte niña, incluso una parte, digamos, puede ser una parte muy bebé, ¿sí? Entonces, el notar, bueno, como en sesión, a veces hacemos el ejercicio cuando podemos ver como estas reacciones emocionales, es como preguntar con qué parte yo estoy hablando. ¿Sí? Estoy hablando con la parte adulta y a veces hay unos racionamientos y unas formas de pensamiento que no corresponden a la parte adulta, que no corresponde al presente. El pensamiento es que todo el mundo me quiere hacer daño, es que me quieren agredir, es que estoy en riesgo, estoy en peligro. Ese pensamiento puede corresponder al trauma del pasado. Una etapa, por ejemplo, de adultez, de niñez, de, digamos, cuando éramos más jóvenes y nos quedamos atrapados ahí. Eso no significa que sea un destino. Podemos sanarlo y podemos reconectarnos con la parte adulta del momento presente que puede tomar decisiones, que puede pensar antes de actuar, que eso es muy importante, que puede permitirse sentir y conectarse con sus emociones de una forma sana y diferente, en lugar de reprimirlas o de actuarlas como muy impulsivamente. Es como lo que viene a mí ahorita. Y yo creo que esos pensamientos, estoy pensando, bueno, ¿cómo podemos ayudarnos a reconocerlos más fáciles, ¿no? Y yo creo que son pensamientos como muy absolutos, pensamientos muy sencillos, además es como que si fueran pensamientos que vienen de ese niño, ¿no? Que tenemos y son generalizaciones, por ejemplo, todo el mundo me quiere hacer daño, no puedo confiar en nadie, no sirvo para nada, no tengo, soy tal cosa, entonces son como frases muy simples. eh, por lo general, yo tendría, con el tema que estamos hablando, creo que tienden a ser negativos, tienden a ser como pensamientos que te llevan más limitantes y son por lo general también generalizaciones, valga la redundancia. O sea, generalizaciones quiere decir que es como que o todo o nada, son como muy blanco y negro esos pensamientos. Y yo creo que Son muy concretos. ayuda como que a agarrar el pensamiento en el momento. Claro, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo, es una práctica y es una práctica que no tiene que ser solamente en el momento en el que algo me detona. De hecho, yo diría que lo más difícil es llegar a practicarlo en el momento en el que algo te detona. Para eso hay que practicarlo Sí. fuera de estar detonados a través de diferentes prácticas de mindfulness, como tú dijiste, que es como que te obligan, no te obligan eso, pero te vas practicando, sí te obligan,
Vas practicando como el estar presente, el escucharte, el hacer ese de conexión con tus sentidos. Y esa misma práctica hace que en el momento en el que algo te detone, tengas un poquito más de herramientas para reconectar con tu yo presente. Que me encantó esa manera de explicarlo que me parece fenomenal, que es que tu yo adulto es tu yo presente. Y entonces, porque claro, yo estaba pensando, ok, ¿cómo podemos trabajar ese adulto? ¿Cómo podemos fortalecer ese adulto? Porque a veces tenemos como el niño muy elevado, sobre todo en ese tipo de situaciones, o incluso, ¿sabes? Es como, ¿cómo yo puedo hacer para que mi adulto poquito a poco se vaya fortaleciendo y que en el momento en el que llegue una situación de esas, yo pueda como, no necesariamente eh, que no vaya a sentir lo que voy a sentir, porque al final igual lo sentimos, igual el ego va a estar allí, igual los pensamientos van a estar allí, solo que quizás nuestro yo adulto está un poco más fortalecido y puede intervenir más rápido, tiene más herramientas de reconocer y decir, ya va, vamos a bajarle un poquito, o vamos a parar. Mm, A veces es tan simple como entender que tenemos que detenernos y dejar que la emoción baje para poder observar la situación y darle un espacio a nuestra capacidad pensante que en ese momento se nos fue. Pero a veces no ujú, tenemos ni ujú. siquiera como la habilidad de reconocer que tenemos que parar y nos vamos desde el impulso. Entonces es cómo podemos fortalecer ese adulto. Mira que siento que hay unas prácticas importantes y es como que si nos vamos a las etapas más primarias del desarrollo, por ejemplo, cuando los niños están aprendiendo cómo identificar sus emociones, pues son frecuentes los episodios de explosiones de ira, de unas explosiones que pueden parecer un poquito descontroladas a veces. Eso no es algo malo. De hecho, es algo que corresponde a ese momento del desarrollo. Y es el momento perfecto y digamos que es esos momentos del desarrollo donde si se atienden correctamente se va a generar como el desarrollo de una habilidad, que es como el niño pues va a pasar al siguiente nivel. Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente que hay otra persona y por eso es que las relaciones son tan importantes. Idealmente el papá o los cuidadores que en ese momento en el que está el niño en la explosión de rabia, de ira, además, le ayudan a sentirse más tranquilo, a calmarse, a contener la rabia. Pero en ese sentido, le ayudan es a sentir la rabia de una forma diferente, más adaptativa, ¿no? O sea, como más adaptativa al contexto. Y es decir, exacto, porque digamos, bueno, ¿qué pasaría de nosotros y que a muchos adultos nos ocurre? Y es que terminamos en unas explosiones de rabia muy severas que dañan nuestras relaciones y que no son adaptativas al contexto, ¿no? O sea, decir, bueno, es que no tiene nada adaptativo de terminar en una explosión de ira, en un arranque de romper cosas o acabar con todo, en una reunión familiar, por ejemplo, ¿no? Entonces, no corresponde a ese momento. Sin embargo, eso nos da como una indicación, como una señal de decir a esa persona le faltó una experiencia nutritiva que le ayudara a pasar al otro nivel. Ujú. Entonces, ese recurso, digamos, del papá que ayuda al niño a sentirse más tranquilo, pero no a no sentir rabia, sino a sentir rabia de una forma más calmada, diferente, no destructiva, no explosiva, contiene la emoción, la recibe, esa parte es como que no estuvo. Es como que nos faltó esa parte, ¿no? Ya sea porque nuestras figuras de apego, nuestros padres, nuestros cuidadores no estaban disponibles física o emocionalmente para ayudarnos a contener y a pasar al siguiente nivel. Eso no significa que no lo podamos vivir. Siendo adultos podemos tener esa experiencia. Y es como dos partes, ¿no? La parte niña, que actúa de esta manera descontrolada a veces, y la parte adulta que se puede hacer cargo y es como si nosotros nos ayudáramos a desarrollar esa habilidad que nos faltó. Y es bueno, ¿qué haría un papá ideal en esa situación? Pues probablemente te diría tranquilo, cálmate, estás enojado, está bien sentirse enojado, puedes sentirte enojado, pero pues no necesitas destruir todo cuando te enojas. ¿Cómo te puedo ayudar a sentirte más tranquilo? Los papás idealmente tienen unas conductas que no van a través del pensamiento. Digamos,
Por eso como que el enfoque en ese momento no es decirle al niño, explícame por qué te sientes más tranquilo, empezando porque dependiendo de la edad del desarrollo, esa es una habilidad que todavía no se ha desarrollado, que es la habilidad de identificar mis emociones y ponerlas en palabras, sino que mucho del contacto y de la contención emocional va a través de los sentidos, a través del tacto. Entonces, ¿qué hace el papá? Lo abraza, lo contiene, el mecer, el acoger, las caricias, son formas de ayudar en contención emocional. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto ahorita? Pues porque es eso justamente lo que como adultos podemos hacer con nosotros mismos cuando estamos en una tremenda explosión de emociones. O sea, que recomendarías él incluso el abrazarnos, la autocompasión, el decir, el validar nuestra emoción, el está bien que estemos sintiendo esto, hay una razón por la que estamos sintiendo esto, ¿sabes? No eres una mala persona por estar sintiendo esto, estás Ujú. con rabia, y desde allí como volver al estado presente De y, regulación, y a como relaciones y poder, quizás incluso eso te ayuda a comunicar mejor lo que estás sintiendo. Yo creo que ahí viene el tema de la vulnerabilidad, que además lo hablábamos en el live sí, la otra vez, que, que a mí me encanta, que es un poco el ahora abrirme a comunicar mi experiencia siempre que sea en un lugar en el que yo me siento seguro, con una persona que yo sepa que no me va a juzgar, con la que me siento segura, pero es abrirme a, mira, sentí esto lo detonó, entiendo que la magnitud y la situación están desequilibradas, esto puede estar viniendo de aquí, de aquí, de aquí, e hice esta relación. Entonces es como abrir, porque ya de una vez tú, en ese proceso de concientizarlo y de autocompasión, aceptaste que esa es tu realidad pasada o que eso fue lo que en el pasado de alguna forma, el vínculo que hiciste con tu pasado en ese momento y como lo aceptas, como no te estás juzgando desde adentro, de tú eres mala persona, todos esos pensamientos del niño herido, de alguna manera como esa aceptación te permite abrirte a la vulnerabilidad y tocarlo, y eso sana mucho, sí. es como que ahí mismo se alivia la Porque es justamente en ese momento cuando pasamos al nivel siguiente. O pues nos quedamos repitiendo lo mismo del nivel pasado. El nivel pasado es una etapa del desarrollo muy primaria, ¿no? Entonces, hacemos con nosotros mismos lo mismo que hicieron nuestros padres. Entonces, idealmente, en un desarrollo ideal, si el papá te ayuda a pasar a un nivel siguiente, pues vas a hacer contigo lo mismo que hizo tu papá. Que decirte, bueno, tranquila, no pasa nada, está bien enojarse, ayudarte a expresar la rabia, por ejemplo, de una forma más adaptativa. Digamos que pongo el ejemplo de la rabia porque siento que es una emoción que a veces nos genera muchos conflictos en las relaciones, pero no porque sea mala. Exacto, o sea, no porque tengamos que quitar la rabia, sino porque lo que tenemos que hacer es aprender a vivirla de una forma distinta, de una forma que corresponde al desarrollo actual adulto, no al desarrollo de un niño, ¿sí? Pero a veces eso no pasa, entonces lo que tú dices, bueno, es que me juzgo, me critico, me digo qué mal yo por sentir rabia, soy lo peor. Generalmente si rastreamos eso, son palabras que nos decían nuestros papás cuando nos enojábamos. Ujú. Viene de ahí, o sea, lo podemos rastrear de esa manera. Sí. Deja el Entonces, escándalo, deja el berrinche, como diríamos en Venezuela, no sientes, ¿sabes? exacto. Eso, sí, tal cual. O está mal llorar o no llores. Si lloras eres un débil. Ujú. Entonces uno va en la etapa, digamos, al presente y te encuentras a ti misma diciéndote exactamente las mismas palabras que te decía tu papá. Entonces, cuando eso pasa, pues tampoco es como decir, bueno, entonces mis papás lo peor. No, sino que es ver como una serie como un dominó. O sea, si tu papá no pasó al siguiente nivel del desarrollo emocional, es muy difícil que te pueda dar esa experiencia, no porque no quiera o porque sea malo, sino porque no tiene esa capacidad. Claro. Estamos hablando de habilidades Cuando que son, lo hizo desde la mejor intención, muchas veces desde lo que sabía, desde lo que las herramientas que tenía en ese momento, creyendo o sintiendo que era la mejor manera de guiarte en ese momento. exacto, o sea, es como
Porque digamos que hay que cuidarnos mucho de una mala lectura de la situación, ¿no? Una mala lectura puede ser como terminar culpando a mis papás, decir mis papás lo peor. Claro, yo puedo sentir rabia hacia ellos y me tocaría elaborarla como adulto, no, o sea, no echándoles la culpa ni nada, sino que también ayuda como a desenredarnos de ese asunto de la culpa hacia nuestros padres, es poder ver que todos somos personas que tenemos heridas y que si no las sanamos, no pasamos al siguiente nivel del desarrollo. Nos quedamos, nuestro cuerpo pasó al siguiente nivel del desarrollo, ¿sí? Porque nuestro cuerpo es un cuerpo de adulto, no es un cuerpo de niño y demás. Sin embargo, el desarrollo emocional se quedó ahí como que atascado, ¿no? Porque ese tipo de desarrollo necesita de otros, necesita de una relación para desarrollarse, no se desarrolla solo. Entonces, muchas veces esas relaciones facilitan y a veces pues no facilitan. Pero el tema de todo esto, porque siento que cuando hablo de estos temas podemos entrar como en una desesperanza y como en un colapso, pues mi intención no es esa, sino mi intención es también pues manifestarles que se puede sanar, ¿sí? O sea, en el presente yo me puedo hacer cargo de mis heridas del pasado cuando las observo. Por eso hablábamos, es muy importante la observación porque si no es muy difícil. Pero si yo observo, bueno, ¿cuáles son mis reacciones? Entonces me pregunto a mí misma, ¿será que esto que estoy haciendo en este momento, esto que estoy diciendo, corresponde, o sea, es adecuado, es apropiado al momento actual? Pero hacer eso solamente lo podemos hacer cuando estamos en un estado de tranquilidad y de regulación emocional. Si no es muy difícil, lo que yo te decía, cuando estamos en una explosión de ira, pensar es imposible. Pensar con claridad, sobre todo, ¿no? Podemos pensar cosas locas, pero pensar con claridad es muy difícil. Entonces, por eso, te decía, es una secuencia de acciones, ¿no? Te decía, el papá ideal, ¿qué hace? Entonces, primero, le puede decir al niño, te sientes enojado, está bien sentirse enojado, no te preocupes. Si está muy descontrolado, él mismo sabe que decir eso pues no sirve de nada, entonces tiene que intentar otra cosa. Otra cosa que puede ser sensorial, la que te decía contención. Entonces lo abraza, lo mece, lo acaricia y después ya que se siente más tranquilo, le dice tranquilo o te enojaste por eso, está bien enojarse, pero no te preocupes, sin embargo pues no es necesario golpear a tu amigo cuando te enojas, por decir algo. Entonces, esas son las claves para poder saber qué hacer con nosotros en nuestra etapa adulta. Y es hacer lo mismo, básicamente. Entonces, ayudarnos con tensión emocional, ayudarnos a sentirnos más tranquilos. Cuando nos sentimos más tranquilos, nos podemos decir cosas nutritivas como está bien enojarse. Enojarse no te hace mala persona, no te hace inadecuado, está bien. Puedes expresar tu rabia de una forma diferente. Y ahí es cuando entra la relación con la otra persona. No, como hablábamos de, bueno, en las relaciones de pareja a veces se vuelven caóticas y conflictivas porque están llenas de acciones eh, desorganizadas, impulsivas, de deseos de venganza, de es que si me hizo esto, pues yo le hago el doble. Eso no corresponde a una etapa de desarrollo adulto pensante. Eso corresponde a otra etapa de me quiero vengar de todo el mundo y todos me odian y son lo peor, pues puede venir de una etapa de un pensamiento más de adolescentes. Entonces nuestra tarea es transitar y ayudarnos a desarrollar, es como ayudarnos a alcanzar a nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo que está adulto ahorita, pues emocionalmente es ayudarnos a ir acordes con esa etapa del desarrollo en la que estamos en el momento presente. Total. Es como un poco el rollo. Y hemos hablado del impulso hacia la parte explosiva, ¿no? Y yo creo que también es importante que esto mismo exacto aplica también a cuando nos reprimimos emocionalmente, a cuando decimos, no, entonces no expreso nada y no cierro ese círculo comunicacional, no establezco mis límites, no expreso lo que estoy sintiendo o no vivo la emoción porque entonces la estoy juzgando como mala o la estoy juzgando como que no debería vivirla porque si la vivo me hace mala persona o si la siento entonces me hace mala persona. Y es lo mismo porque a veces somos el impulso, y a veces somos todo lo contrario, a veces es represión y no lo vivimos. Entonces creo que aplica exactamente lo mismo.
Sí, de hecho la represión va más hacia la desconexión, ¿no? Mm, Las dos son las mismas cosas de formas muy diferentes, digamos, es como lo mismo pero se expresa diferente. Entonces la agresión o la explosión de rabia o de ira inadecuada va también hacia la desconexión porque no me permite conectar con la otra persona, ¿no? Estoy como ahí en mi monólogo interno y ya la conexión se ha ido. En la represión o en el que son como más la sumisión o el callarse, mejor no digo nada, lo que tú decías, bueno, es que no pongo límites, también es una desconexión de la otra persona, ¿no? O sea, me siento desconectada, no me siento parte del otro. Entonces, ¿cómo se restaura el desarrollo? Con la conexión. Porque lo que te decía ahorita, claro, o sea, si un papá ideal te da una experiencia nutritiva, tú tienes la experiencia de estar conectada con otra persona que te ayuda a sentirte más tranquila o que acepta tus emociones, ¿no? O que acepta tus opiniones o que recibe tus deseos, ahí hay conexión. Para restaurar eso, la conexión es importante restaurarla contigo. Cuando lo que te decía, bueno, es que puedes hacer contigo lo mismo que necesitaste de tus papás, pero que por X y razón no se dio, pues lo puedes construir en ti a través de una relación nutritiva. Muchas veces la relación nutritiva es la terapia, porque hacer esto solo es muy difícil, no es muy retador, necesito a otro que me ayude. Así como necesitaba a mi papá o mi mamá que me ayude y pues no estuvo, pues entonces puedo acudir a otro. Y otra relación nutritiva es la pareja, también. Entonces, lo que te decía al principio, ¿no? O sea, todos tenemos heridas, todos las tenemos. Inevitablemente van a salir en nuestras relaciones. Lo que cambia de una relación sana a una relación que de pronto es muy caótica es cómo se procesan y se manejan esas heridas en la relación. Entonces, el reto es cómo yo me conecto con la otra persona y en lugar de atacarnos, en lugar de tratarnos mal, en lugar de hacer más grandes las heridas, pues puedo observarlas, que era lo que observábamos al principio, expresarlas, ayudarme a mí misma a sentirme más tranquila y ayudarle al otro a sentirse más tranquilo. Entonces ahí la conexión se restaura y cambia, ¿no? Se hace de hecho más profunda cuando podemos tener la experiencia de compartir con nuestra pareja, nuestros amigos o nuestra familia cómo nos sentimos, cuáles son esas heridas y digamos de una forma como muy honesta y muy transparente. Entonces me siento muy enojado o me siento muy frustrado o siento que cuando haces esto me duele, pero puede ser que tú no tengas la intención de hacerme daño, sino que es mi propia historia la que está en ese momento presente y siento que me duele y es difícil para mí. Y esa es una experiencia mucho más reparadora que el estarnos agrediendo o, bueno. sí, y que no nos comunicamos. Y para la otra persona, la persona que está del otro lado, ¿no? La persona que está recibiendo la rabia, ya sea desde el silencio, desde el no te hablo, no lo expreso, o desde el impulso de la pareja o de la otra persona. ¿Qué Ujú. podemos hacer si somos nosotros los receptores de esa rabia? ¿Cómo podemos ayudar a la otra persona en ese momento? Y no conectar también, porque a veces el impulso de la otra persona, entonces uno conecta desde el ego, desde su propia herida, y ahí se hace como una pelea de egos así, y al final es cómo podemos de alguna forma ser también ese ser consciente para el otro, no caer nosotros Ujú. en su propio ego, sino poder construir a partir de allí. Ahí sí, digamos que era lo que ya te decía ahorita, ¿no? Como restaurar la conexión. Entonces, para poder hacer eso, yo necesito desarrollar esas habilidades, ¿no? Que van primero conmigo misma. Entonces, bueno, es que si mi pareja me arma una pelea, puede ser que, claro, yo me sienta muy reactiva emocionalmente. Entonces, ¿qué voy a hacer conmigo misma? Lo mismo que idealmente haría mi pareja. ¿Qué sería que? Pues identificar mi emoción, entonces siento que esto que me está diciendo me está armando una pelea por algo que yo siento es injusto o que yo siento no está pasando, ¿no? También. Entonces, antes de reaccionar impulsivamente, me calmo, me ayudo a mí misma a calmarme, a sentirme más tranquila, que puede ser simplemente, hay en ocasiones donde hay mucha reactividad emocional que se necesita salir. O sea, sal de la situación, no te quedes enganchado ahí.
Y salir de la situación puede ser me voy a otra habitación y entonces me calmo, me tranquilizo y después vuelvo, ¿no? O sea, porque es el proceso completo. Porque si no, lo que vas a transmitir es un mensaje de no me importa y lo que hago es ignorarte. ¿Sí? Y ese pues es un mensaje que no es nada nutritivo. Entonces lo que yo puedo hacer es, bueno, ahorita no se siente bien continuar esta conversación, siento que nos vamos a terminar agarrando aquí, entonces yo mejor me voy. Me voy, me calmo, me tranquilizo y después vuelvo. Y Y quizás si para la la otra otra persona persona, requiere ese espacio también, porque a veces lo que hacemos es que, no, no, pero dime lo que piensas, como que si en ese momento lo que nos pueden decir es la verdad, porque es lo que sale impulsivamente. Entonces, no, eso no es la verdad, esos son los pensamientos que de alguna forma están saliendo por esa herida de ese niño y que no necesariamente son la verdad. Y existe un ser consciente que puede tomar decisiones distintas a esos pensamientos. Entonces, desde la otra persona también la falsa creencia de que no, 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 dime ya lo que estás pensando porque entonces eso es lo que verdaderamente piensas. No, no, dale el espacio también, vamos a permitirnos ese espacio porque necesitamos entender con nosotros mismos cómo podemos separarnos de ese ego, cómo podemos separarnos de esos pensamientos, separarnos de esa herida, evaluar nosotros mismos y tomar una decisión consciente de qué queremos hacer y cómo queremos ser en este momento ante esta situación. Y eso es realmente lo que tiene, desde mi punto de vista, como más valor, porque al final es la persona pasando por un proceso y tomando una decisión consciente a partir de lo que realmente quiere para su vida. exacto, y digamos que restaurar la conexión en estos casos es muy importante, porque muchas veces lo que se termina haciendo es como te ignoro, ¿sí? O sea, como que tú me estás armando una pelea, entonces yo lo que voy a hacer es como no quiero escucharte, te voy a ignorar, no te voy a tener en cuenta, eso es peor, o sea, eso retroalimenta la herida, porque si esa persona reacciona de esa manera, porque en su propia historia se ha sentido ignorada, está volviendo a vivir lo mismo que le hirió una vez más y eso se retroalimenta. Entonces, por eso restaurar la conexión es importante. Claro, hay que tener unas condiciones para restaurar la conexión, ¿no? Si la otra persona siento que me está hiriendo o que se me puede lanzar encima y me va a golpear, pues entonces necesito es protegerme. O sea, protegerme es lo más importante. Cuando me calmo, cuando me tranquilizo y cuando la otra persona se siente un poco mejor, más tranquila, o yo también le puedo ayudar a sentirse más tranquila, ¿no? Que era eh, lo que me preguntabas ahorita, y es, así como la reactividad emocional es contagiosa, como que si alguien se enoja, entonces yo me enojo y todos discutimos y peleamos, también la calma y la tranquilidad es contagiosa. Cuando tú te sientes tranquilo y calmado, se corta ese, como ese ciclo de agresiones y le ayudas a la otra persona a calmarse. ¿Cómo? De la misma experiencia nutritiva que hablábamos antes. Lo puedes abrazar, puedes incluso a veces sí, a veces no, o sea, por eso depende mucho de la situación, porque algunas personas ante el contacto físico, si están en un momento de perturbación emocional, es peor, porque el contacto físico puede ser que haya sido como un espacio de vulneración, de abuso, de maltrato, entonces de pronto no lo reciben tan bien. Pero hay otras formas de conectar y una forma de conectar también es la presencia, ¿no? O sea, como yo me puedo quedar contigo, claro, no me vas a agredir, no me vas a lastimar, sin embargo, pues me puedo quedar contigo mientras estás enojado o mientras estás triste, ¿no? Y eso restaura la conexión, porque le transmito el mensaje a mi pareja, por ejemplo, de que no es necesario que quite su rabia o que quite su tristeza para que yo entre en contacto con él o con ella. Que puedo quedarme, claro, si no me agrede, claro, si no me insulta, me puedo quedar, o sea, por eso hay unas condiciones para la conexión, me puedo quedar, sin embargo, no es necesario que te dejes de sentir así, te vas a sentir más tranquilo, va a pasar, sin embargo, no tengo como una intervención, como decir, es que yo solo puedo relacionarme contigo si tú no te enojas. Esa Exactamente. es una Ella información muy invalidando completamente la emoción y la experiencia emocional de la otra persona, que además exacto. lo que hace es que te separa, te desconecta.
Y muchas veces hacer eso, hay algunas relaciones que de hecho se basan en ese tipo de comunicación, ¿no? Y es como yo puedo sostener una relación de pareja solo si tú me muestras tus partes sanas, digamos. Entonces, ¿qué son las partes sanas? Pues si tú no te enojas, si tú no te frustras, si a ti estás feliz y estás contento todo el tiempo, pues yo me puedo relacionar y puedo conectar contigo. Porque claro, es muy fácil conectar con esa parte. Es todo un reto conectar con nosotros mismos y con los demás cuando están tristes, cuando están angustiados, cuando vienen estas heridas del pasado que hace que actuemos de formas completamente inesperadas y es difícil conectar con eso. Pero la conexión es lo que se necesita para sanar. Porque si lo vemos en el desarrollo, bueno, de pronto lo que generó la herida no es la rabia en sí misma ni la tristeza, es la respuesta que yo recibí de los demás, que me ignoraron cuando me sentía triste, o que me decían no llore, o es un débil, o lo que sea. Si esa información se retroalimenta en mi relación de pareja, estoy volviendo a vivir lo mismo que me hirió. Una vez más, se está repitiendo otra vez. Necesitamos es construir otras relaciones y otras experiencias. Y otras experiencias puede ser, bueno, yo cómo le brindo una experiencia nutritiva a mi pareja. Y puede ser transmitir el mensaje, yo me voy a quedar contigo, como ahí sí en las buenas y en las malas. Y es verdad, ¿no? Y es claro, cuando sale tu peor parte o la parte difícil o la parte que duele, no te voy a juzgar porque comprendo que esa parte viene de un dolor, que estás pasando por mucho sufrimiento en este momento, te voy a ayudar a sentirte más tranquilo y a veces solamente el estar presente ayuda, ¿no? Y es bueno, me quedo al lado de la persona mientras está enojado, en silencio, pero no en un silencio de rechazo, no en un silencio de desaprobación, y hay que tener mucho cuidado con eso, sino en un silencio de estoy aquí para contenerte y te voy a contener Y para y no me voy a desconectar. en ese momento, siempre que yo me sienta bien ofreciéndolo, ¿no? Pero Sí, solamente. a veces corremos como a consolar a la persona o a decir, no sé, a querer entender la emoción de la persona o a querer, y estamos actuando desde nuestra propia necesidad o desde nuestra propia incomodidad ante la emoción de la otra persona. Y a veces eso mismo invalida la experiencia porque estás como queriendo, bueno, ya, sal de eso. Sal de eso, sí, sí, yo te acompaño aquí, yo te quiero mucho, yo quiero acompañarte y hacer que tú vivas tu emoción, pero porque estás así, pero, ¿sabes? Entonces es como desde nuestro propio, que es válido al final, porque no nos enseñan tampoco y nos tenemos que permitir ese proceso, ¿no? No vamos a ir de cero a hacer super zen, ¿no? Pero, pero sí es como esa necesidad de que el otro supere eso rápido porque nos genera incomodidad. Entonces a veces es reconocer también ese mismo proceso que estamos viviendo nosotros y simplemente estar allí para el otro sin necesidad de imponer una manera en el otro, sino estar, Exacto. mira, ¿quieres hablar? No, no quieres hablar. Me quedo en silencio, como tú dices, el silencio acompañador. Y Exacto. el silencio compasivo, el silencio abierto a la conversación si la otra persona lo decide. O sea, es como validar esa experiencia de acompañar incondicionalmente. Y ahí sí es como de verdad la experiencia de este amor incondicional, ¿no? Porque el amor incondicional no es solamente pues tú muéstrame las cosas buenas que tienes, pero entonces cuando llega algo malo pues me voy, salgo corriendo. Es muy difícil, o sea, porque lo que tú mencionas, bueno, es que si yo lidio con las emociones, con mis emociones y la de los demás, o sea, la forma en cómo yo me relaciono conmigo mismo es muy parecida a cómo me relaciono con los demás. Entonces, si me siento triste y entro como en esta incomodidad de decir, no, bueno, es que esto ya se tiene que ir, esta tristeza no puede estar más tiempo o tengo que quitarla rápido. ¿Y qué hace que yo haga eso? Pues muy seguramente en mi familia lidiaban con la tristeza desde ese lugar. Desde decir, bueno, tenemos que quitarlo o hay que eliminarlo, no podemos estar ahí porque claro, es difícil ver y acompañar el sufrimiento y el dolor, ¿no? Es más fácil acompañar la alegría y por eso tenemos como una casi que
adicción, como en hacer muchas cosas, como es que cómo hago para sentirme feliz, cómo hago para no sentir tristeza, cómo hago para estar como en este estado de plenitud todo el tiempo. Y es bueno, eso no se puede. Y la plenitud solamente la alcanzamos cuando recibimos todas nuestras partes. Y eso incluye el dolor. Y también recibir y acoger el dolor en los demás. Y ahí la cosa comienza a cambiar, ¿no? Entonces es cuando mi historia, claro, la noto, la identifico, sé que muchas de mis reacciones vienen de allá, pero tomo la decisión y digo, bueno, eso no es un destino, no lo voy a repetir más, no voy a seguir ahí enrollada, voy a desarrollar todas esas habilidades que no desarrollé en su momento, pero que siempre se pueden desarrollar hacia el futuro para construir otras cosas, ¿no? Para construir relaciones más nutritivas también. Totalmente, me encanta. Qué conversación tan espectacular, te lo juro. Eres como una cajita de sabiduría. No, me falta mucho, gracias, qué linda. No, pero de verdad estoy encantada y me quedo con ese mensaje de cuando lo trabajamos en nosotros, somos autocompasivos y trabajamos esa contención, ese darnos lo que de alguna manera, bueno, quizás por las razones que sean, nos faltó y poder decidir de manera consciente el trabajar en tomar decisiones diferentes a futuro, el que la experiencia Exacto. que me está atando a ese pasado no es mi destino, yo puedo cambiar eso y que muchas veces está perfectamente bien y además es recomendable pedir ayuda, buscar espacios seguros en los que podamos trabajar eso. A veces es difícil verlo y trabajarlo nosotros solos, sobre todo porque imagínate, es como, para eso hay personas que estudian y aprenden todas estas cosas y es difícil, son carreras de años y de repente intentarlo nosotros mismos, por más que tengamos ciertos instintos o supongamos que tengamos un talento para eso, oye, es difícil porque es complejo entendernos a nosotros mismos. Entonces, está bien pedir ayuda, está bien aceptar que es un proceso, no va a ser de hoy para mañana. Está bien Exacto. que en el trabajo, en el proceso de trabajarlo en ese viaje, vuelvas a caer en reacciones impulsivas o vuelvas a caer en reprimir la emoción. Lo importante es que no lo veamos como un retroceso, sino que es parte del camino y es parte también de entender que, bueno, ahora tengo un poquito más de herramientas, ahora de repente me di cuenta más rápido, de repente pude irme a la otra habitación y vivir la emoción Exacto. diferente a como lo hacía antes. Exploté, sí, pero pude tomar una decisión que antes no estaba tomando de irme a la otra habitación y poder bajar un poco o de aceptar que lo estaba viviendo. En fin, entonces es también como para dar ese a Exacto. las personas de que no porque nosotras compartamos como estas herramientas, quiere decir que ya se espera de todo el mundo que ya lo sepan, que ya lo manejen y que de hoy para mañana ya esté todo cubierto y no más impulsos ni ego, ¿no? Porque tampoco es la idea. No, Además que siempre va a estar, ¿no? Lo que yo te decía, bueno, es que incluso yo siento que eso ayuda mucho a la perspectiva del desarrollo, ¿no? O sea, decir, sí. para que un niño desarrolle una habilidad toma mucho tiempo. Algunos nos toman más tiempo que otros, no todos los niños son iguales. Y aunque tengan los mismos papás también, ¿no? No todos los hijos son iguales. Nuestros hermanos pudieron tener unos tiempos de desarrollo diferentes a los nuestros y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es diferente, es distinto. Entonces, tener esa perspectiva de desarrollo con nosotros mismos nos ayuda, siento yo, como a notar, bueno, son cosas que se pueden desarrollar, son habilidades, sin embargo, no son objetivos a cumplir, ¿no? Es un proceso y la riqueza está en el proceso. En decir, bueno, si me caigo, entonces me vuelvo y me levanto y noto, bueno, ya no grité a mi pareja, me calmé, eso ya es un avance y también como aclarar mucho las expectativas. A veces hay expectativas, por ejemplo, en terapia yo lo veo y es la expectativa de un desarrollo para mí significa no enojarme. Eso no es un desarrollo. Un desarrollo es, vas a sentir rabia, vas a sentir dolor, vas a sentir tristeza de una forma diferente, de una forma distinta, más nutritiva. Pero lo que tú decías, son cosas que son muy difíciles de
evitar muchas veces. Y por eso nosotros necesitamos, que eso también es una habilidad muy importante, y es, bueno, cómo yo reparo mis relaciones. Cuando mis propias heridas terminó haciéndole daño a mi pareja sin intención. Sí, de pronto mi intención no sea esa, no sea herirlo, no sea gritarle, no sea tratarlo mal, pero bueno, pues surgió, pasó, bueno, no voy a ser dura conmigo misma, no me voy a criticar, no voy a juzgar, voy a ser compasiva, desarrollo las habilidades y demás. Sin embargo, el daño hay que reconocerlo y hay que repararlo. Y hay habilidades de reparación de relaciones, que es igual, es todo otro tema y podríamos hacer otra reunión chévere. Sin embargo, es como para que se lo lleven y les quede, ¿no? Como, bueno, hay formas de reparar relaciones. Entonces, ahí es cuando todo comienza a cambiar. Muchas veces no es dejar de sentir ni dejar de vivir lo que vivimos, sino muchas veces es vivir exactamente lo mismo de una forma distinta, diferente. Me encanta. Mil gracias, Ángela, por estar aquí, por compartir todo ese conocimiento de una manera tan sencilla, tan didáctica, tan fácil de ver, ¿no? No digo que sea fácil de hacer, pero es fácil verlo. Gracias, mil gracias. Gracias a ti, Andrés. Siempre me gustan tus invitaciones. Ojalá podamos hacer un encuentro pronto también. Sí, nos queda pendiente ese tema de las reparaciones. Ese es un tema muy bonito. Sí, sería chévere. Me encanta. Siempre salimos con un tema adicional. Sí, siempre hay muchas cosas que trabajar. Chévere. Un beso. Gracias. Chao.